tú como gerente tienes que dar la línea de confianza de que las cosas que se están dando son por alguna razón, ¿no? Pero sí tienes pues este mundo de juegos políticos complicados. Una vez que pase un tiempo prudente y quieres hacer cambios, hacerlos gradualmente, ¿no? Gradualmente, no algo brusco, drástico, ¿no? Un poquito de saber escoger tus batallas. A veces en el proceso de contratación para una empresa familiar les preocupa cuando las personas vienen de grandes corporaciones. Porque dicen, no, este viene para contratar a grandes asesores, para pedirme que haya un subgerente, pedirme muchas cosas. Y entrando como un tercero, ¿no? Que no es parte de la familia, tienes que saber engranar y tratar de mantener esa cultura. Es distinto cuando entras en una empresa que está en una segunda generación, por ejemplo, ¿no? Donde de repente te encuentras con 2, 3 hermanos, que cada uno ve una parte, uno ve finanzas, el otro ve la parte operativa. En empresas familiares puede ser que el tema de la relación de los familiares entre ellos y cómo afectan o no afectan la gestión de la empresa, del gerente o de la persona que esté a cargo, puede ser relevante o no, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Montalbetti, soy fundador de Family Link, la primera empresa en el Perú de headhunting exclusivo para empresas familiares. En este episodio tenemos una conversación muy agradable con dos grandes amigos, grandes personas, grandes profesionales, con la experiencia de haber trabajado en empresas familiares. Y lo que queremos esta tarde es compartir con ellos estas experiencias y saber algunas insights de lo que puede ser los temas positivos, los temas a mejorar, los grandes retos que hay. Nos encontramos pues con Fernando Ferrero, gracias Fernando por venir, y con Miguel de la Flor, gracias Miguel por compartir Gracias, este Pablo. espacio con ustedes. Miguel, cuéntanos un poquito, preséntate un poquito, cuéntanos esa experiencia maravillosa que tienes en empresas familiares. Bueno, yo, como dices, soy Miguel de la Flor, tengo 53 años. Cuando regresé de Estados Unidos de estudiar, tuve la suerte de participar en un proyecto familiar de un agua mineral que ingresaba a Lima, del mercado de provincia, y era un negocio netamente familiar de mi familia. Entonces fue un reto aún mayor porque aprendí mucho. Habían dos generaciones que se juntaron ahí, entonces había una diferencia generacional. La parte menor tenía un profesionalismo bastante fuerte, llegaba a Estados Unidos. Por otro lado estaba mi padre, que es muy empírico. Entonces me di cuenta de lo interesante que eran las empresas familiares, ¿no? En ese momento. Porque, como tú bien sabes, es difícil definirlas, ¿no? Decir solamente qué es una empresa familiar. No existe una definición aceptada de lo que es una empresa familiar. Verdaderamente no. Depende de la cultura que ha puesto el fundador, de la generación que está ahí. Del número de accionistas, de una serie de variables que afectan y encima significativamente. la parte psicológica, la forma de ser de cada uno, y cómo se llevan las relaciones, qué experiencia previa han tenido. ¿Y con qué rol entraste a la empresa? Yo entré como gerente general adjunto de la distribuidora en Lima. Entonces, el primer reto fue poder tomar la gerencia general, pero para eso tenía que aprender mucho. ¿Y quién te enseñaba? ¿Tu padre? No, yo estaba con mi primo en ese momento, que él era el gerente general de la embotelladora, y me ayudó mucho a aprender, pero me di cuenta que lo más importante era jalar al equipo correcto. Le dedicamos mucho tiempo a la parte del hunting y a la parte del reclutamiento, y lo primero que hice fue buscar al mejor gerente de ventas que pude encontrar. Me jalé a un ex Pilsen. No familiar. No familiar. Con él aprendimos mucho y en ese interín empezábamos a desarrollar estos procesos alrededor de las culturas y de las personalidades de los familiares que estaban ahí adentro. ¿Cómo adoptas la cultura de tu familia viniendo del exterior, de Estados Unidos, de otra realidad absolutamente distinta? ¿Cómo vas tomando esa cultura? Bueno, cuando uno recién se gradúa, básicamente vienes con libros nada más, ¿no? Pura teoría y con ideas increíbles. Y yo venía de otro país, en ese momento, de Estados Unidos. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es que no sabes nada. Tienes que aprender. Solo sé que nada sé. Así es. Entonces, básicamente, absorber, aprender y rodearte de la mejor gente. Y tratar de darte cuenta en ese proceso de quién sí puedes aprender y de quién no. Porque mucha gente te puede dar grandes consejos, pero de repente no son los más adecuados. Entonces,
Básicamente estuve un año en una etapa de aprendizaje, tratar de absorber todo lo que podía, hasta que llegó un momento en que te sientes más seguro en la toma de decisiones. Pero eso fue el comienzo, ¿no? Donde arranqué. Y de ahí la mayor parte de mi vida profesional ha ido yendo por empresas familiares y justamente aprendiendo lo que tú dices, que ninguna es igual a la otra y que hay 1000 factores que pueden determinar la identidad de cada una de estas Cada empresa empresas. familiar es única, correcto. Cada una es única. Ahora, ¿y cómo te recibió los que no eran familiares dentro de la empresa? ¿Un tema de recelos, celos? ¿Cómo lo tomaste y cómo actuaste frente a ellos? Bueno, eso fue de hecho un reto, ¿no? Porque llegas, además, hablándote de mi primera experiencia, eras un junior todavía, ¿no? Y te tenías que codear con gente que tenía muchos años de experiencia haciendo las cosas bien, como un buen gerente de ventas de Pilsen de ese momento, que es el que nos jalamos, pero ahí tienes que darte cuenta de jalar gente que haga equipo, ¿no? Que quiera sumar, porque también empiezan los juegos políticos dentro de las empresas familiares, el que mejor le cae al tal familiar, el que se lleva mejor con el otro, y cada familiar tiene una forma de ver las cosas, Y eso ¿no? siempre se va a dar, ¿no es cierto? Siempre se Eso va se a dar. Y si caes con una persona que lamentablemente no se alinea hacia verdaderamente la claridad de llevarte a un mismo punto sin tener estos juegos políticos, puede ser complicado, ¿no? O sea, como yo escuché una vez, y es lo que trato de hacer siempre, es tienes que contratar lento y despedir rápido, ¿no? Si no, te metes en un problema, Como ¿no? dicen, hay que equivocarse rápido. Hay que Es equivocarse decir, si rápido. no es la persona correcta, obviamente con todos los protocolos, con respeto, con habiendo dado la oportunidad de que efectivamente es o no es la persona para la organización. No Correcto. significa que es una mala persona, simplemente que de No, repente para la organización o para el puesto quizá no es la persona correcta, ¿no? totalmente, sobre todo con lo que estamos conversando, ¿no? Habiendo tantas aristas y tantos O roles, afinidad con la cultura, totalmente. Tú puedes traerte, no puedes tener a, pues un genio. o como en el fútbol, ¿no? Poner después a un Maradona, un Pelé, un Messi, a todos juntos y pierden con un equipo que tiene jugadores de mucho mejor nivel, pero engranan mejor. Entonces, tienes que poner a la persona correcta, con la cultura correcta y sobre todo la persona que genere confianza, ¿no? Buenísimo, Eso es lo más buenísimo. importante. Fernando, cuéntanos tu experiencia. Perfecto, Pablo. Gracias por la Gracias nuevamente invitación. por venir. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bueno, yo también tengo 53 años. Yo, de hecho, salgo de la universidad y me inicio en una empresa familiar. Mi padre tiene todavía un fondo agrícola en Ica y entro ahí para apoyarlo. Él veía más la parte comercial y necesitaba una persona de confianza que lo ayude en la conducción, digamos, operativa del fondo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente yo no había estudiado agronomía, entonces para mí uno de los primeros retos era ¿Qué estudiaste? administración de empresas. Sí, entonces, pero obviamente tenías todos los conceptos teóricos, Correcto, ¿no? correcto. Y al poco tiempo estás en la cancha, digamos, ¿no? En una industria que, si bien es cierto, era afín, familiar, que yo siempre había estado expuesto a, el hecho de no haber estudiado esa carrera, obviamente había un grado de complejidad especial, digamos, ¿no? Correcto. Y en la misma línea, ¿no? Comienzas a aprender, pero aprendes mucho en la cancha, digamos, ¿no? Hablando mucho con las personas que tenían de todo nivel, ¿no? ¿Y con qué Desde puesto operarios entraste como gerente. como gerente? Sí, sí, Ya. correcto, ¿no? Obviamente siempre tuve el apoyo de mi padre, digamos, ahí, ¿no? ¿Y había un otro familiar dentro de la empresa? No, fue el No. primero. Tu padre Así y es. tú, nadie Sí, más. correcto. De Así es. acuerdo. ¿Y Así es. cuánto tiempo duró esa transición? Estoy, fue continua, obviamente en la medida que mi padre iba teniendo más responsabilidades y tenía que ocupar más tiempo dentro de la parte comercial, en la exportadora me iba soltando más responsabilidades, ¿no? Y uno también iba creciendo, asumiendo roles un poco más relevantes, ¿no? Y fue algo gradual, ¿no? Y esa etapa dura más o menos unos 6 años, Ujú. ¿no? Y esa es la primera etapa. Me voy a hacer una maestría afuera, a Estados Unidos, regreso y entro a trabajar en una empresa corporativa. Todo lo contrario, ¿no? Entro a Cargill, estoy en Cargill, que es una trader global de granos y de servicios y de alimentación, y me formo por 12 años que estoy allí en el mundo corporativo, ¿no? Mucha estructura, muchos procesos, mucho racional, digamos,
Y fue muy interesante para mí, ¿no? Porque obviamente no solamente podía aplicar lo que había visto en la maestría, sino tenía esa primera experiencia de una empresa familiar, ¿no? Donde quizás haya mucho más zonas grises, mucho más empírico, ¿no? Y de alguna manera ahora tenía toda la experiencia, digamos, o me estaba desarrollando y formando en un ambiente mucho más cooperativo, digamos, ¿no? Claro, y cómo en ese trabajo con tu padre, cómo conciliaban sus diferencias? No, nunca, felizmente nunca tuve un tema mayor, pero sí era bien retador porque era 24/7. Yo vivía en ese momento en la casa de mis padres, ¿no? Nos íbamos juntos muchas veces al fondo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera tocamos temas personales, ¿no? Casuales, pero también de trabajo, ¿no? Desde que estábamos en el carro 3 horas hasta el fondo, en la casa. Entonces era bastante interesante esa dinámica, digamos, ¿no? Porque no siempre se podían separar las cosas, siempre de alguna manera todo, Claro, todo se junta, digamos, ¿no? claro, claro. Y esa diferencia entre trabajar en una empresa familiar y una corporativa, ¿cuáles son las principales diferencias que notaste? Eh, Estructura, primero, ¿no? Una empresa familiar en muchos casos tiene una estructura mucho más flat, digamos, ¿no? Una corporación, obviamente, hay jerarquías, la formalización también, las Más de formas, estructura de sí, procesos, procesos, orden. procedimientos, políticas, orden, racional, ¿no? Cómo se toman las decisiones también puede ser muy distinto que una empresa familiar, ¿no? Una empresa familiar siempre hay mucho más el tema emocional, ¿no? El tema empírico, ¿no? Que muchas veces funciona también porque los fundadores, ¿no? Han pasado por muchas cosas, digamos, ¿no? Han pasado Velasco, terrorismo, inflación, apertura de mercados, entonces no solamente conocen del negocio, sino también conocen, bueno, experiencia por todo lo que han vivido y tienen un grado de sabiduría, entonces pueden llegar a tener un juicio bien acertado, ¿no? Ujú. Entonces, pero obviamente no está de más también el tema de entrar cada vez más en decisiones racionales, ¿no? Ahora, Fernando, tú que vienes de una empresa familiar a una empresa corporativa, eh, a nivel de estilo de dirección, de toma de decisiones, de riesgo, en empresas familiares como que uno asume un poco más de riesgos. ¿Cómo ese modelo de dirección, de liderazgo, se hizo compatible o cuánto tuviste que virar en esta empresa corporativa de ese estilo? Una pregunta, ¿ya? Pero al final todo es un tema de gente, Sí, ¿no? Entonces, en esa línea hay roles participativos, quizás según, en mi caso al menos, ¿no? En la empresa familiar, conceptos que sí lo ves en el mundo corporativo como propósito, valores, son mucho más empíricos, digamos, ujú, ¿no? ujú, No hay una cultura que uno que la ve pues en la puerta, ¿no? Es mucho más empírico, digamos, ¿no? Entonces, como que te va formando y tratas de hacer y tratas de ayudar a las personas que cumplan su rol en una empresa familiar, por lo menos en mi caso, de una manera también un tanto empírica, digamos, ¿no? ujú. Sin embargo, cuando ya entras en el mundo corporativo, obviamente tienes el propósito, la misión, la visión, y eso va Hay escalando. menos prueba y error, ¿no? Es decir, uno va con un poquito más de análisis, de certidumbre en la toma de decisiones. El otro como que asumes un poquito más de riesgo, ¿no? Correcto, correcto. Aparte, siempre estás con un familiar, entonces es mucho más permisible, digamos, una situación, digamos, que no han salido las cosas, digamos, ¿no? De acuerdo. Miguel, en tu caso, ¿cómo evolucionó tu vida profesional de este trabajo netamente familiar, un negocio propio, hacia la evolución de nuevos encargos o retos laborales? Bueno, cuando terminó mi etapa en esta empresa, opté por hacer una maestría, me fui a ESAN y cuando termino la maestría, entre las opciones que escogí fue ir a Telefónica, ¿no? Entonces fue el día y la noche, ¿no? Te imaginarás. Entré a este monstruo que había entrado hace poco a Perú, esto en el año 2000, y estaba en pleno cambio de todos los procesos y procedimientos y tecnología española, entrando al mercado peruano con un equipo eh,
de mucha gente de TDP de ese momento que estaban muchos años, habían sindicatos, habían muchos vicios ocultos, ¿no? Entonces, Y eran culturas distintas, ¿no? Pues era cultura de españoles, de los nuevos, de los antiguos. totalmente. Ese fue otro reto, creo que parecido a un reto de una empresa familiar, más o menos, ¿no? Pero sí aprendí mucho en la parte de procesos, procedimientos, una organización bien armada, bien formada también, así sea con bastante cultura latina, llámala. No es una corporación gringa, como que son creo que un poco más estrictas en varias cosas, pero fue una gran experiencia, ¿no? Entonces te das cuenta el cambio que hay de una empresa familiar chica a una corporación grande como Telefónica. Aprendí mucho ahí y me di cuenta también dónde me gustaría estar y opté más por la línea familiar, donde hay un poco más de flexibilidad, toma de decisiones más rápido y cosas, quick wins más fáciles de obtener también, ¿no? ¿Tú crees que esa vena emprendedora de sus familiares es algo que se hereda? Es relativo, ¿no? Como escuché alguna vez, de repente el abuelo es el emprendedor, el papá lo maneja bien, el hijo también y el abuelo, el nieto vuelve a tratar de empezar de nuevo, ¿no? Porque cuando tú recibes las cosas fáciles, a veces no creas un hombre fuerte, como dicen, ¿no? Entonces, es relativo, ¿no? Yo creo que el emprendedor siempre va a ser una persona aguerrida, con ganas de arriesgar, de sacarse la mugre. Y si la segunda generación la ve un poco más fácil, de repente va a perder un poco esa vena, o como también puede ser que la copie de los padres y también la tenga. Pero no creo que haya una relación directa, ¿no? En un tema familiar que se ¿Tú herede. qué piensas, Eso. Fernando? Yo creo que una primera etapa puede ser, ¿no? Por lo menos quizás En en tu mi caso, caso, ¿no? Puede ser, ¿no? Tienes ese espíritu emprendedor de querer hacer algo o ser partícipe de algo con ese fin, digamos, ¿no? Pero poco a poco creo que las cosas te van llevando a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo luego de 6 años más o menos, creo que para mí ha sido importante ir a hacer una maestría, ¿no? Y obviamente sales y ves el mundo, ¿no? Y ves otras opciones, ¿no? Entonces, a mí se me llama la parte corporativa, digamos, ¿no? Entonces, logro estar en una empresa en esa dirección, pero la vida da vueltas, ¿no? Entonces, de ahí salgo de esta empresa, ¿no? Y ingreso a gerenciar ya una empresa que ya estaba transitando una empresa familiar, ¿no? Que también ya estaba transitando hacia una profesionalización y una corporativización, digamos, ¿no? ok, Y ves cosas interesantes, ¿no? Entonces, de alguna manera he estado cerca, digamos, a retos así, ¿no? de acuerdo. Ahora, mis tres preguntas a la vena, directas. ¿Qué cosa rescatarías como el mayor aprendizaje o lo que más te ha generado valor en empresa familiar? ¿Y cuáles son los grandes retos que tienes que luchar en una empresa familiar? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de una empresa familiar es eh, la mezcla de las decisiones, ¿no? La parte emocional con la parte racional, ¿no? Entonces, no siempre se usa la parte racional o no siempre prima la parte racional, sino en muchos casos prima la parte emocional y se usa la parte racional para justificar esa decisión emocional. Ahí hay uno, ¿no? El otro tema es que creo que en las empresas familiares en general tienes una complejidad adicional, que es el tema de la relación de la familia, Correcto. ¿no? Entonces, y porque todo el mundo tiene retos y todas las empresas tienen retos similares de crecimiento, de rentabilidad, de cultura, etcétera, ¿no? Pero en empresas familiares puede ser que el tema de la relación de los familiares entre ellos y cómo afectan o no afectan la gestión de la empresa, del gerente o de la persona que esté a cargo, eh, puede ser relevante o no, ¿no? Entonces De acuerdo. ahí creo que hay un segundo reto interesante, ¿no? Y en tu caso, Bueno, depende un poco también el momento en que agarres a la empresa familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es admirable cuando trabajas con el fundador, la primera persona, y la forma que tiene para haber entrado y la forma de actuar y la energía, la forma de armar equipo. Y
en verdad se aprende mucho, porque un poco que te conectas con ese espíritu, ¿no? Que es tan importante, y si quieres apoyar o ser parte, porque ya entrando como un tercero, ¿no? Que no es parte de la familia, tienes que saber engranar y tratar de mantener esa cultura. Es distinto cuando entras ya en una empresa que está en una segunda generación, por Correcto, ejemplo, ¿no? Donde correcto. de repente te encuentras con 2, 3 hermanos, que cada uno ve una parte, uno ve finanzas, el otro ve la parte operativa, tienen diferentes formas de pensar, eh, son buenos todos, pero de repente no han logrado engranar como debían, y la empresa ya no camina como en esa primera generación, y ahí es importante hacer algunas cosas. O sea, no solamente es cuestión de vehemencia y energía, sino también la parte de poder hacer ese engranaje, ¿no? Pero básicamente lo admirable de las empresas familiares creo que es la energía que transmiten, ¿no? Y la forma y las ganas de hacer las cosas, y jugarse el todo por el todo en situaciones difíciles. Meten hasta lo que no tienen para seguir adelante. La última opción que tienen es cerrar. Siempre van a meter el hombro, y bueno, eso es interesante, Es ¿no? correcto, es correcto. Al- Sí, Algo, por algo favor. simplemente para complementar lo que lo dijo Miguel. Algo interesante de las empresas familiares, al menos en algunos casos, es que tienes un acceso directo a los dueños, Y ¿no? a la A los, última toma de decisiones. exacto, ¿no? A la decisión final, a las decisiones Claro, finales, ¿no? Y esa conexión, o digamos, genera, o uno puede ir construyendo confianza y lealtad, ¿no? Y, y en muchos casos, por lo menos lo que me pasó a mí en algún momento, el hecho de tener ese acceso directo te permitía o permite a uno imponer ideas antes de un directorio o de un comité. Y correcto. eso es muy valioso, porque generas ese espacio, digamos, ¿no? Claro, y ahí hay otro reto, ¿no? Disculpa muchas veces, al tener esta persona tanto conocimiento de haber logrado varias cosas, muchas veces, si tú entras como un gerente nuevo, porque está en un proceso, llámalo de no profesionalización, porque creo que son profesionales, pero sino de corporativización, Ujú. tienes que lograr muchas veces que la idea puede haber nacido de ti, pero que salga de él, para que esta idea se compre. Entonces yo siempre hago no, el paralelo, es como decir, oye, tienes que mover esa taza, pero no la puedes tocar. Entonces tienes que ver cómo la empujas por otro lado, y en el momento de que nace esa idea, Que nazca como nace si de fuese él. propia la idea y con lo Entonces, cual va a ser más y aceptada. va a ser más aceptada. Entonces son todos estos retos psicológicos, como hemos conversado en algún momento, Sí, de manejo, de mucha empatía, de poder ponerte en los zapatos de cada uno, de los de la familia, porque cada uno tiene una realidad distinta, pero al final la empresa tiene un solo objetivo, ¿no? Y lograr que todos se alineen es un reto un Mm. poco y que no es psicológico. fácil, sí, sin duda. No es fácil. Segunda pregunta a la vena. ¿Ustedes creen que todo directivo o ejecutivo está preparado para trabajar en una empresa familiar? Eh, a ver, yo creo que en una primera instancia, sí. Cuando te quieras desarrollar en una, ahí creo que pueden haber caminos distintos, ¿no? Yo sí creo que la parte corporativa te ayuda mucho en una empresa familiar. Y también creo que la parte o la experiencia de una empresa familiar te ayuda en el mundo corporativo. En una empresa familiar, según mi experiencia, en muchos casos como que aprendes en la cancha. Hay una Hay capacidad una de, escuelita ahí, sí, ¿no? así es, rápida, muy rápido, ¿no? Digamos, entonces de frente tienes que moverte porque tienes que tomar decisiones rápido, tienes que cumplir roles, digamos, que en un primer momento no estaba dispuesto a que sea así, pero de alguna manera te tienes que meter, ¿no? Entonces ganas esa agilidad y esa flexibilidad. Y eso creo que un mundo corporativo también te ayuda, digamos, ¿no? Donde tienes mucho más estructura, te puede ayudar en moverte, digamos, ahí, ¿no? De acuerdo. Miguel, ¿tu Yo, caso? ¿Qué yo piensas? tengo ahí un punto de vista un poco distinto, ¿no? Porque igual, como hablamos, todo depende de la cultura de la empresa familiar a la que están tratando de jalar a este gerente. Correcto. Entonces ahí sí hay que ser muy fino en ver a quién vas a jalar como gerente general con estas expectativas que uno tiene. Porque muchas veces cuando una empresa familiar decide entrar por un gerente general ya externo, es porque algo está pasando en la empresa y lo necesitan de alguna manera para que hayan de alguna manera optado por decir, oye, no, ahora sí vamos a buscar a alguien de afuera porque acá en la familia algo pasa que ya no da más, y salen a buscar y muchas veces cometen errores porque puede ser un capo,
que jamás va a engranar con esa cultura, con la forma de ser. Entonces no hacen una búsqueda, no se miran hacia adentro para ver si a esa persona que están seleccionando va a poder engranar en el equipo. Entonces, y hay gente que definitivamente no va a calzar y van a patinar y van a aguantar un mes y probablemente de un proceso de selección de 3, 4 buenos candidatos van a perder 3 porque se ilusionan por uno y no se dan cuenta que al no analizar la parte no solo psicológica, sino cultural y de forma de ser, van a perder a los otros candidatos que podrían haber calzado mejor. De acuerdo. Entonces yo sí creo que hay gente que no está hecha para las empresas familiares. Creo que es un reto complicado y por eso es que muchas veces hay empresas que dicen, no, a mí no me funcionó esa vaina, no quiero saber más y siguen por el mismo camino y no se dan cuenta que ha sido un error de selección verdaderamente, ¿no? De acuerdo, y con lo que hemos conversado, quisiera hacer 3 reflexiones puntuales o quizá 3 conclusiones de lo que hemos conversado. Lo primero, que para trabajar en una empresa familiar es bueno de haber trabajado en una empresa familiar anteriormente, porque sabiendo que tiene un trato, un comportamiento distinto que una empresa corporativa. Claro. Y el haber trabajado en una empresa corporativa te ayuda para llevar esas buenas prácticas de una empresa corporativa a una empresa familiar. Con lo cual, el haber tenido ambas experiencias de una empresa familiar y una empresa corporativa ayuda para realizar una empresa familiar. Es buenísimo. El segundo tema que creo que es importante es que a veces en el proceso de contratación para una empresa familiar les preocupa cuando las personas vienen de grandes corporaciones. Porque dicen, no, este viene para contratar a grandes asesores, para pedirme que haya un subgerente, pedirme muchas cosas. Y en las empresas familiares se gestiona en escasez, es decir, oye, no hay recursos, no hay plata, no hay dinero, y alguien que viene de acostumbrado de una mega empresa, una empresa muy grande, asusta de que realmente venga con esas políticas tan grandes de inversiones, de gastos que estuvieron acostumbrados, por una empresa familiar no se da. ¿Creen que eso es así? Yo sí coincido, ¿no? Y lo he visto, ¿no? Lo he visto en experiencias tuve la suerte de ser un segundo gerente general en una empresa familiar que decidió corporativizarse y jalaron a un gerente general de una empresa de la competencia fuerte diciendo nos va a arreglar. Y fue un total fracaso porque no hizo sinergia con ninguno de los accionistas y siendo una persona de primera terminó creando un conflicto dentro de la empresa generado por los accionistas y también por él, ¿no? Entonces ahí no caminó. Cuando entré yo como una consultoría y luego fui el reemplazo de esta persona, logramos hacer un engranaje que hizo que la empresa empiece a caminar. Y efectivamente, cuando viene una persona de afuera, empieza a corporativizar todo con otras ideas y con otros recursos. Entonces, muchas veces acuérdate de cómo empieza una empresa familiar. Es un proceso continuo porque el dueño hace todo. Él es el que produce, entrega, cobra, vende y después va creciendo y va poniendo diferentes funciones. Pero la empresa familiar se crea y tiene esta cultura de escasez y sinceramente muchas veces los ingresos o las ventas no son los mismos que los de una corporación. Correcto. Entonces tienes que saber trabajar muy eficientemente en tus recursos y los puestos deben ser multifacéticos muchas veces. Entonces sí es muy importante que eso engrane, ¿no? De acuerdo. Sí, y esa parte es interesante porque como tienes que jugar múltiples roles, aprendes mucho. Sí, aprendes mucho. Y rápido, digamos, ¿no? Y también en la misma línea, ¿no? Sucede y ya viene el reto, digamos, ¿no? Que es cómo lees, digamos, digamos, cómo se toman las decisiones dentro de la misma familia, digamos, ¿no? Porque pueden haber decisores finales, pueden haber influenciadores, pueden haber de repente alguien que no influye, pero puede ser que alguien que tenga poder de veto también, ¿no? Correcto. Y eso le da mucha más complejidad, ¿no? Pues pueden haber de repente no familiares, pero personas que han trabajado años en la empresa, ¿no? Que tienen mucha confianza con los dueños, con los accionistas, ¿no? Y obviamente es un canal directo de información también, ¿no? Entonces, un poquito como que tienes que lidiar con todo eso, ¿no? Disculpa, o sea, hay otro mundo aparte en la empresa familiar, que es la parte política, Sí, ¿no? claro. Las esposas, los esposos, y por qué él se compró el carro, y por qué a él sí le dan eso. Entonces empiezan a trabajar un tema complicado. O sea, yo sé que no debería reírme, pero es verdad, es una realidad. Es una realidad, es tal cual Entonces, lo que ocurre. Y ahí tú como gerente tienes que dar la línea de confianza
de que las cosas que se están dando son por alguna razón, ¿no? Pero sí tienes pues este mundo de juegos políticos complicados, Que ¿no? son complicados. Finalmente, Miguel, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que quisiera trabajar en una empresa familiar? Digamos, la gerencia de una empresa familiar, ¿qué recomendaciones le darías? Mira, yo creo que es importante, al no tener una definición clara de lo que es una empresa familiar, porque te puedes encontrar con varias formas de trabajarlo. Modelos, estilos, culturas muy distintas, sí. Sí, definitivamente es muy importante analizar muy bien la empresa, tratar de conversar con los dueños, tratar de estudiar de dónde vienen, cómo ha venido conversar con la gente que está trabajando actualmente. Sería buenazo que dentro del proceso de selección te den como una pasantía para que puedas conversar abiertamente con toda la Para empresa, entender ¿no? la cultura de la Totalmente, empresa saber y de en qué la estás familia, entrando. correcto, Exacto, correcto. para saber en qué estás entrando, o sea, cómo se manejan las tomas de decisiones. Y de todas maneras, tú vas a entrar a hacer un cambio, pero tienes que sentir que vas a poder hacerlo, porque claro, van a haber niveles de complejidad para lograrlos, pero no quieres encontrarte con una pared irrompible donde te desgastes tu primer año para darte cuenta que no pudiste hacer lo que querías. Creo que es importante tratar de conocer todo lo que puedas y escuchar las versiones de la gente que ya está trabajando adentro, de la persona que está No saliendo. hacer cambios inmediatamente, ¿no? No, Primero no, entender, no, pasar, como totalmente. digo, de esa trocha primero para entrar a la carretera, Sí, ¿no? o sea, Escuchar, asimilar, entender, sí, conocer, diagnosticar, entendiendo la cultura y luego totalmente. proponer acciones y Totalmente, o sea, cambios, ¿no? llegar a un acuerdo en la contratación, creo que es importante decirle, mira, está bien, no estés desesperado, dame 6 meses antes de yo empezar a tomar decisiones porque puedo cometer errores si es que no sé exactamente en qué estoy entrando. Entonces, no nos desesperemos, sé que quieres hacer cambios, todo, pero déjame tomarme un tiempo para entender tu empresa y poder darte lo que quieras, ¿no? Un candidato que viene y te empieza a decir que en un mes va a hacer una cosa y va a hacer otra cosa, tómalo con pinzas porque no sabe lo que está entrando todavía, ¿no? De Yo acuerdo. preferiría siempre conocer más antes de tomar cualquier Prudencia, el decisión. momento de ingresar y humildad también, ¿no? Porque Mucha, ellos conocen mucho el negocio y tú vas a totalmente. complementar a unas capacidades o Y vas conocimientos, a aprender mucho de pero ellos, muchos de ellos y por lo tanto tienes que ir con pasos bien seguros, ¿no? totalmente. Fernando, Eh, solamente para complementar, porque coincido plenamente con lo que dijo Miguel, pero creo que también hay un tema adicional, ¿no? Que es una vez que pase un tiempo prudente y quieres hacer cambios, porque para eso te han traído, digamos, ¿no? correcto. O te van a traer, ¿no? Hacerlos gradualmente, ¿no? Gradualmente, no algo brusco, drástico, ¿no? Un poquito de saber escoger tus batallas, ¿no? Y, eh, y también explicar no solamente qué vas a hacer, sino por qué y para qué. Porque puede ser que hay ciertas prácticas que se han venido haciendo que tienen contingencias y entonces explicarle al equipo, ¿no? Que hay una manera distinta, poco más estructurada, más transparente de hacer las cosas y que está alineada con lo que finalmente se quiere para la empresa, ¿no? Con menos contingencias, ¿no? Creo que esa parte es bien importante, ¿no? Para un poquito vender mejor la idea, ¿no? Sí, yo complementaría también un poco, por lo menos en mi caso, el hecho de entrar y empezar a traer gente nueva, para mí no funciona, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es tratar de, con el equipo que tienes, generar confianza, analizar bien si es que van a dar los resultados para estar al nivel de lo que tú esperas, pero trabajar todo lo que puedas con el equipo, ¿no? Darle la confianza necesaria, la capacitación, lograr armar un buen equipo y ya en casos extremos empezar a hacer los cambios. Pero creo que cuando entras y cambias rápidamente, vas creando un anticuerpo y eso no te ayuda, Y ¿no? eso ya es muy difícil de revertir, Muy ¿no? difícil. Muy Te difícil de creas una revertir, imagen complicada. Tienes que hacer equipo, ¿no? de acuerdo. Oye, Fernando, muchísimas gracias. Miguel, A ti, muchísimas Pablo, A gracias. ti, gracias. Sumamente Pablo. interesante. Y siempre compartir esas experiencias, amigos, de decir que efectivamente el trabajar en una empresa familiar tiene acciones maravillosas, te genera grandes oportunidades, pero sí tienes que entender que es un modelo de empresa muy distinto a la corporativa. Hay que entender la cultura, hay que entrar con mucha humildad, hay que escuchar mucho y luego de un buen entendimiento hacer esa propuesta para los cambios, para los crecimientos, que seguro que para eso es que te han contratado. Muchas gracias y será para otra oportunidad.